Lo que sí quiero compartir con ustedes también es una entrevista que realizamos en la semana al doctor Roberto Debac, porque, bueno, esta semana es una semana muy particular, se va a recordar en el mundo, ¿no? El 26 de noviembre es el Día Mundial contra la lucha contra la meningitis por meningococo, que realmente es una enfermedad que, bueno, ya lo irán escuchando a través de la entrevista, pero es una enfermedad que tiene un fuerte impacto sobre niños y adolescentes, también un poco sobre los adultos, pero principalmente ataca a niños y adolescentes. Y bueno, les propongo directamente que escuchemos al doctor Debac y bueno, las recomendaciones que hace en sobre esta enfermedad y respecto de la campaña que se va a realizar el 26 de noviembre justamente como día para luchar en contra de la meningitis por meningococo. Buen día, estamos en contacto con el doctor Roberto Debac, es consultor del Hospital Nacional de Pediatría Pedro Garrahan, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, director médico argentino de América Latina, Sanofi Pasteur, para la prevención de enfermedad meningocóquica. Y bueno, justamente lo estamos consultando después de dar todos estos cargos para por una campaña que se va a realizar en América Latina, en toda la región, y que la Argentina se suma y que realmente aborda una enfermedad que tal vez pasa desapercibida, pero que es muy importante, y es justamente la meningitis por meningococo. Buen día, doctor. Laura Ojeda lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Y bueno, cuéntenos de qué se trata esta campaña de América Latina Tiene el Reloj y cuáles son las actividades que se van a realizar en la Argentina sobre, bueno, esta enfermedad que la gente no le presta mucha atención, pero que existe, ¿no? Sí, sin ninguna duda, la meningitis hoy en día, la meningitis por este germen, que es el germen denominado meningococo, que la comunidad en general lo conoce por la gravedad de casos esporádicos que se van conociendo durante el año, porque bueno, es una enfermedad que tiene una manera de manifestarse muy dramática y con alta probabilidad de secuelas y de mortalidad, que afecta a los niños y también a los adultos. Entonces es un problema mundial. En los últimos años han aparecido muchas vacunas que están previniendo otras meningitis. Sí. Entonces hoy en día, dentro de los calendarios oficiales de los países, entonces las meningitis en general, por otros gérmenes, están disminuyendo, y las que sí quedan son estas meningitis por meningococo, que son muy graves. Entonces se ha iniciado una iniciativa mundial de más de 60 organizaciones que están promocionando o proveyendo información acerca de cómo es la meningitis por meningococo, cómo se previene, y se ha denominado al 26 de noviembre como el Día Mundial de la Meningitis. Entonces, en Latinoamérica, la Fundación Americana de Salud, la American Health Foundation, tiene una iniciativa para Latinoamérica que es Detengamos el Reloj. O sea, el día martes 26, con esta campaña de Detengamos el Reloj, para tomar conciencia de que existe una enfermedad que es la meningitis por meningococo y que hoy en día se puede prevenir a través de diferentes vacunas. Esa es la iniciativa. Hay muchas actividades que se realizan en Latinoamérica, inclusive en la Argentina. Claro, ¿y en la Argentina cuáles van a ser? Le pregunto una fundamental porque me parece, yo justamente soy mamá de adolescentes, que es un sector que puede ser justamente también afectado, claro, y justamente el médico de mis hijos este año me dijo, no, hay que dárselas la vacuna, pero es una vacuna relativamente costosa, podríamos decir. Sí, sin ninguna duda. No, porque está en el orden de los 500 pesos, yo lo averigüé más o menos en marzo. Sí.
¿Se van a realizar algún tipo de vacunación gratuita o no? Eso ya no. La Argentina está incorporada dentro del calendario oficial para tres grupos poblacionales que tienen una mayor probabilidad de tener la enfermedad, que son aquellos niños y adultos que tienen alguna alteración en la inmunidad, también los trabajadores de salud, fundamentalmente los microbiólogos, y después están aquellas personas que viajan a áreas donde hay epidemias, y también los institucionalizados. Y para estos grupos poblacionales el Estado tiene vacuna y la vacuna es gratuita. Ajá. Para la prevención de la enfermedad en general, yo creo que el año que viene se va a comenzar, o ya se está viendo, porque la enfermedad por meningococo está cambiando en los últimos años y hoy en día hay un meningococo que se llama meningococo W, que está produciendo fundamentalmente en Argentina, en Uruguay, el sur de Brasil y en Chile. Hoy en Chile están viviendo desde hace 6 meses, 8 meses, un brote epidémico por este meningococo. Claro. Entonces ya el Estado, el Ministerio de Salud Pública está evaluando la necesidad de la vacunación. Claro. Igualmente, este brote que hubo, claro, porque yo vine siguiendo la evolución de esto, ¿no? Y este brote no se trasladó a la Argentina, por suerte. Bueno, en la Argentina hay un aumento del número de casos de este meningococo W. Es por eso que el Ministerio de Salud Pública está haciendo un seguimiento cercano de los casos y ver cómo se mueve la enfermedad. Cuando uno dice cómo se mueve la enfermedad, si aumentan los casos, si se produce un brote o no se produce un brote. Claro. Lo que sí se sabe es que este W produce una enfermedad por meningococos que es mucho más grave que la que estábamos acostumbrados por los meningococos anteriores y que tiene también un porcentaje de secuelas. Yo trabajé en el Hospital Garrahan en los últimos 21 años, más de 20 años, más de 21 años, sí. Y hemos visto, más de 300 casos de enfermedad meningocócica con cierta gravedad, pero lo que hoy se está viviendo con este meningococo W realmente es mucho más grave de lo que se veía hace unos años. Por eso es importante concientizar a la población de la enfermedad, y la concientización de la enfermedad es fundamentalmente que aquellos niños que para la meningitis por meningococo y para otras enfermedades graves infecciosas, sí. Todo niño pequeño, tomémosle a aquel menor de 2 años, que tiene fiebre, y la fiebre es alta, y no baja con los antitérmicos habituales, es sin ninguna duda es necesario la rápida consulta. Claro, y esto ¿durante cuánto tiempo? Si uno ve que le suministra antitérmico y no baja, ¿durante cuánto tiempo hay que ir a evaluar? Si a la hora de dar un antitérmico, un niño que tiene fiebre, y esta fiebre es alta, más de 38,5, sin ninguna duda tiene que consultar al pediatra o consultar a un centro asistencial, tanto sea para la enfermedad por meningococo o como otras enfermedades severas infecciosas que ocurran en los niños pequeños. Claro. Pero hoy en día, como el Estado ha tenido en los últimos años un gran avance, el Ministerio de Salud Pública ha actuado de una manera muy buena en la incorporación de nuevas vacunas para prevenir otras meningitis. Hoy por hoy la única que queda descubierta es esta, y las dos grandes acciones son, primero, concientizar a la población de que existe una enfermedad que se llama meningitis y que la mayoría de los casos comienzan con fiebre, o cefaleas o vómitos, pero estos ya son síntomas un poco más tardíos, pero sí la fiebre es importante en los niños pequeños, y concientizar también de que existen maneras de prevención que son las vacunas, que, como usted dice, hoy por hoy son del sector privado, pero ya el Estado está analizando si tiene o no que incorporarlas según cómo se manifieste la enfermedad en los próximos tiempos. Pero la iniciativa es una iniciativa mundial. El día 26 de noviembre, cientos de países en el mundo van a hacer actividad de divulgación comunitaria para comunicar esto, para comunicar que existe una enfermedad que se llama meningitis, claro, y que por meningococo es más grave, y que existen vacunas, y
y que debemos estar alerta. Claro. Ahora, usted dice de un aumento en el número de casos. ¿Cuántos han sido, digamos, históricamente los números o los casos mortales? Porque en realidad es una enfermedad que llega a provocar la muerte de... Exactamente. En la Argentina los datos oficiales demuestran que, por ejemplo, en el 2012 hubo 173 casos de enfermedad de meningococcus que se denunciaron, que se hicieron el diagnóstico y se denunciaron. Sí. O sea que son mucho más los casos, posiblemente hay que ya multiplicarlo por 3, por 4, por 5. Claro. Pero y el índice de mortalidad es el 20%. ¿Qué quiere decir? Que, varios son los niños o los adultos que al tener la enfermedad por meningococo fallecen. O sea, 2 de cada 10 o 3 de cada 10 niños o adultos con la enfermedad por meningococo fallecen por esta enfermedad. Claro, claro. Y digamos, ¿y cuáles pueden ser las secuelas que trae este...? Bueno, las secuelas son, los pacientes que tienen meningitis por meningococo, las secuelas son las alteraciones neurológicas que pueden causar. Las otras secuelas, que realmente son muy importantes, son las secuelas que llaman motoras, porque es una enfermedad que produce alteraciones en la vasculatura de los miembros de los niños o adultos, y esto lo que hace es llegar a la amputación de los miembros. O sea, es una enfermedad realmente devastadora en lo que significa los niños o también los adultos, porque uno focaliza siempre que la meningitis o la enfermedad por meningococo son los niños y puede ocurrir en cualquier edad.